Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hasta aquí podemos decir que el Señor nos ha estado llevando en victoria, amén, ya sea en los cánticos, en los testimonios, como en cada oración. Hemos podido ver la gracia de Dios, amén, por medio de la iglesia y cómo el Señor se manifiesta en medio de su pueblo. Ahora ha llegado el momento para oír y para recibir la palabra de Dios. Quiero invitarle a que abra junto conmigo su Biblia en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos capítulo 12. Vamos a estar refiriéndonos al texto de la Sagrada Escritura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo el Señor por medio de su santa y divina palabra. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando y a unos matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído?
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y esta cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por cuanto que nos es dada, Señor, traer la lectura. Señor, y es así que también te pedimos que la exposición de tu palabra nos sea dado la iluminación por medio de la revelación a través del Espíritu Santo, para que el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo y en ellos seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad. Confiados, Señor, en que al pedir algo de acuerdo a tu voluntad tú nos oyes, te damos gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, es notorio ver que esta parábola no fue difícil para que ellos la entendieran, porque claramente se relacionaba con ellos, ya que los labradores tenían que ver con aquellos hombres quien Dios había confiado su obra, y su obra era la edificación de la nación de Israel y la extensión del conocimiento de Dios hacia el mundo todo. Pero claramente ellos se adueñaron de la obra, haciendo a un lado a Dios y no teniendo en cuenta a quienes le eran enviados. Si bien Jesús habló por parábolas y muchas de ellas no la pudieron comprender, pero por alguna razón, motivo, esta parábola la podían entender, que se relacionaba con ellos. Entonces, entendiendo que hablaba acerca de ellos, dice que querían prenderle para matarle, pero temían a la multitud. Hermanos queridos, nosotros podemos mirar que el Señor estaba revelando el corazón de ellos. Pero la actitud de ellos era que al ver descubierto su corazón, en vez de buscar la salida por medio del Señor Jesucristo, ellos querían deshacerse del Señor Jesucristo, quien le era molesto, por causa que les revelaba el corazón y les mostraba cuán equivocado y cuán errado estaban andando. Así es todo hombre y toda mujer que no aprecia la sabiduría. Así es todo hombre y toda mujer que no tiene en cuenta a Dios. Dice la Escritura, dice el necio que no hay Dios. El que vive una vida de necedad, el que vive una vida por sí mismo, cuando le es descubierto su corazón, en vez de contristarse, en vez de humillarse en la presencia del Señor y buscar por medio del Señor Jesucristo una salida, quiere de alguna manera apartar a Cristo, quiere apartar a Dios. Por eso hoy vemos tanta rebelión en contra de la iglesia, vemos tanta rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios revela la condición del hombre y es por eso que el hombre quiere vivir una vida alejada de Dios. Ahora, ¿qué diferencia había entre estos hombres quienes se apoderaban de la obra de Dios, no teniendo en cuenta a Dios, con el resto de los hombres? Aún aquellos que le seguían al Señor. No había diferencia alguna, como hombres eran todos carne, eran todos polvo de la tierra. Lo que ellos tal vez, lo que se juzgaba en ellos como malo, tal vez no podía juzgarse en la prostituta que derramó sus lágrimas y enjuagó los pies con sus cabellos, o no podía juzgarse en la persona de Mateo, quien dejando la mesa del cambio le siguió al Señor, porque le vemos que ellos tuvieron una actitud distinta para con el Señor. Sin embargo, el corazón de ellos no era muy distinto al corazón de la prostituta, ni era muy distinto al corazón de Mateo, cuando vivían por sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos por nosotros mismos, el corazón es el mismo, es engañoso. Todos nuestros caminos nos parecen derechos, ¿no es cierto? Entonces no hay diferencia, puede que yo tome un camino y usted tome otro.
Y tal vez a los ojos de los hombres mi camino pueda que no sea tan malo. Hay caminos que a veces son reprobados por los hombres porque son caminos perversos o que degradan al hombre, ¿no es cierto? O sea, una persona que tomó el camino de delinquir y termina en una cárcel, uno dice, bueno, terminó en esa cárcel porque escogió vivir sin trabajar y delinquiendo o traficando. O una mujer que de repente escoge tomar el camino de una vida fácil, de prostitución y de eso, uno puede decir, bueno, nunca pudo formar una familia porque escogió esa vida. Entonces hay caminos que delante de los ojos de los hombres nosotros los miramos y se hace evidente que es un camino que lo denigra a uno, que es un camino que lo degrada a uno, amén, y fácilmente lo reprobamos. Pero hay otros caminos que no son tan reprobables y que a los ojos de los hombres muchas veces se cree que es un camino correcto, un camino honorable. Nosotros podemos mirar al apóstol Pablo, que él tomó un camino, iba de camino a Damasco con un propósito, ¿no es cierto? Prender a todos los que eran de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenía un celo por la obra de Dios. A diferencia de estos hombres que querían apropiarse de la obra de Dios, dice que el apóstol Pablo tenía un celo por la obra de Dios. Era celoso de la obra de Dios y no quería que se levantara ningún tipo de movimiento o organización de los hombres que de alguna manera opacara o oscureciera la obra del Señor. Aún tenía la aprobación de los fariseos y tenía las cartas de la recomendación. Y él creía, apoyado en su propia justicia, que estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque tenía un celo por Dios y un celo por la obra. Pero su celo no era conforme a la ciencia, no era conforme a la sabiduría. Y él se había convertido en un perseguidor de la iglesia y en un injuriador de Dios, pero lo hacía en la incredulidad, en la ignorancia, por causa de la incredulidad. Porque él estaba aferrado a una tradición y estaba aferrado a una costumbre, que era la tradición y era la costumbre que había enseñado Moisés. Y aferrado a esa religión se convirtió en un perseguidor de los cristianos. ¿Quién podía decir de entre sus pares que lo que él hacía era incorrecto? Al contrario, tenía el apoyo, tenía la aprobación de los pares que le daban cartas de recomendación para que fuera. Y al encontrar a aquellos que seguían el camino del Señor, poder prenderlo. Y apoyado en su propia justicia, él no se sentía reprendido. Hasta que le salió al Señor al camino, al encuentro de él en el camino. Y caído en tierra dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hasta ese momento él no percibía todo el dolor que le infligía a su alma y todo el dolor que le infligía a Dios. Sin embargo, cuando el Señor le abre sus entendimientos para que comprendiera que él en su celo, por no tener conocimiento de la voluntad de Dios, por no tener un conocimiento exacto, estaba siendo un opositor de la obra de Dios, se arrepintió de su condición. Y en su condición, lleno por el Espíritu Santo, se convirtió en un mensajero de buenas nuevas y un apóstol a la iglesia. Amén. Dejando su propio camino, dejando su propia justicia. ¿Qué quiero decir? Que hay caminos que son reprobados y claramente reprobados porque denigran al hombre. Pero hay caminos como el camino de la moralidad, de la justicia propia. Recuerdo llamarme la atención un testimonio que compartió una vez un predicador acerca de un hombre ebrio que por no conducir su propio auto se tomó un taxi. Y él siempre pagaba por adelantado.
el taxi porque ya tenía el recorrido y tenía la tarifa de lo que salía del bar hasta su casa. Y dice que este hombre, el taxista, viéndolo ebrio, dijo que no le había pagado. Sin embargo, él tenía por costumbre que cuando iba al bar, dejaba su auto, se reservaba un dinero para poder pagar el taxi de regreso a su casa, para evitar todo tipo de accidente. Y esa era su costumbre. Pero este taxista, aprovechándose de su situación, le quiso cobrar 2 veces la tarifa. Cuando no quiso pagar, entonces le dijo el taxista, tendré que llamar a la policía. Y este hombre le dijo, llámele. Llamándole a la policía, acercándose a la policía y viendo que el reloj estaba allí marcando y que había llegado a su destino y que el taxista decía no pagarle, y viéndole en la condición de ebrio, le obligaron a querer pagar y él se negó a pagar y terminó en la cárcel. Terminó en la cárcel y fue tal la situación que se sintió tan ofendido este hombre que él, al otro día agarró un bidón de nafta y fue hasta la misma cárcel, rociándose con nafta, se terminó prendiendo fuego. Y todos quienes miraban este hombre apoyado en su propia justicia, que lo que habían hecho con él no era correcto. ¿Por qué? Porque él había tomado recaudos, siempre tomaba los mismos recaudos para no cometer ninguna clase de accidente, dejaba su auto y guardaba un dinero para volver, sabiendo de la tarifa, para volver a su casa. Entonces decía, si yo hago lo correcto y me pagan de esta manera, dice, entonces yo voy a crear una situación. Pero esa situación lo único que hizo es perjudicarle, y perjudicarlo aún peor. Cuando uno se basa en su propia justicia y quiere avanzar en ello, no hace otra cosa que perjudicarse a sí mismo. Así estos hombres, cuando recibieron la viña, ellos pensaron que podían administrarla mejor que el dueño de la viña. Pensaron que su administración iba a ser exitosa. Y pensaron, ¿para qué compartir con el dueño de la viña? ¿Para qué? ¿Por qué debe de seguir el dueño de la viña reclamando sus derechos sobre este bien? Si nosotros somos mejores como administradores, nosotros podemos encargarnos de la viña. Aunque la viña no era de ellos y le había sido dada para administrar, ellos pensaron que como administradores no necesitaban de la guía del dueño, ni necesitaban del apoyo ni del respaldo del dueño. ¿Usted se imagina? El dueño pueda reclamar lo que le pertenecía, lo que era suyo. Pero esto le devolvieron a los siervos maltratados, y aun cuando vieron al heredero dijeron, matémosle, porque si matamos al heredero entonces la viña pasará a ser nuestra. Así el hombre, cuando piensa que viviendo por sí mismo puede vivir mucho mejor que viviendo con Dios, lo único que comprueba el hombre es aflicción de espíritu, aflicción del alma. Lo único que comprueba el hombre es que en ese camino seguramente va a encontrar mucha dificultad y por último va a encontrar un fracaso inminente. Por eso Jesús estaba revelando, descubriendo su corazón. Y ellos podían ver que aquella parábola, aunque cuando Jesús hablaba en parábola les era difícil poder entenderla, pero estaban viendo que esa parábola se relacionaba con su vida, se relacionaba con su ser. Cosa que no era común. Pero en vez de encontrar en el Señor una salida y una respuesta, dice que ellos querían prenderle para matarle, pero temían por causa de la multitud. Hermano querido, cuando Dios revela nuestro corazón, no lo revela para condenación.
Cuando Dios revela nuestra situación, no la revela para que nos sintamos condenados, sino para que nos humillemos delante de su presencia y por medio del Señor Jesucristo podamos encontrar una salida de la situación. No para que nos ofendamos, no para que nos sintamos condenados. Es maravilloso ver que el hombre es merecedor del juicio, del castigo y de la condenación eterna. Pero que en toda la Biblia siempre Dios mostró que con algunos tenía misericordia, que con algunos hizo de misericordia. Por eso vuelvo a decirle, no que Mateo, habiendo dejado la mesa de cambio y siguiéndole al Señor, era diferente a los fariseos, a los escribas, a los encargados del templo. No que la mujer que derramó lágrimas y con sus cabellos enjuagó los pies del Señor era diferente a Simón, el fariseo, que se sorprendió al ver cómo Jesús permitía que una mujer de mala vida le tocara. No era diferente, era la misma carne. Nada más que ellos, descubierto su corazón, entendiendo su condición, desistieron de vivir por sí mismos y se humillaron en la presencia del Señor para buscar del Señor la guía y la dirección para poder vivir vidas felices. Amén. Y por eso es que sus vidas fueron cambiadas. A Pedro le dijo, a partir de hoy dejarás de ser pescador para ser pescador de hombres. Y no que no cometió errores. Aun cuando el Señor fue crucificado y resucitó, el mismo Señor le tuvo que ir a buscar a la playa, porque Pedro se encontraba en la barca y habiendo pasado la noche sin haber pescado nada, el Señor le preguntó, ¿tienen algo para comer? Reconociendo Pedro que era el maestro, no alcanzó a cenirse la ropa, sino que se arrojó de la barca, y cuando llegó, el Señor ya tenía las brasas encendidas y un pez sobre las brasas. No que no cometió errores, no que no tuvo dificultades, las tuvo. Pero cuando su ser fue descubierto, cuando su corazón fue revelado por la palabra de Dios y por la presencia del Señor, él buscó en el Señor cómo poder salir adelante. Entonces, cuando la palabra de Dios revela nuestro verdadero ser, cuando la palabra de Dios descubre la intención de nuestro corazón, no es para que nos sintamos condenados y que no tenemos perdón de Dios, sino todo lo contrario, para que justamente, habiendo entendido nuestra condición, nos podamos humillar en la presencia del Señor, volviéndonos al Señor, sabiendo que Él es el único que tiene para nosotros salida y respuesta. ¿Por qué? Porque Él no ha venido para condenar al mundo, sino ha venido para que el mundo sea salvo por medio de Él. No ha venido para condenar al mundo. Por eso dice que tenemos abogado para con Dios, Jesucristo, el cual se compadece de todas nuestras necesidades. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y dice que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, el cual también se compadece por nuestras necesidades. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando Dios permite que recibamos la iluminación, ya sea por una situación, ya sea por una palabra, ya sea por su Espíritu que está revelando nuestro corazón, no es para que venga a nuestra vida condenación. ¿Por qué? Porque la condenación viene del diablo, él es el acusador de los hermanos, pero la salvación viene por medio del Señor. Amén. La condenación viene por medio del diablo, porque él hace la tarea de ser Satanás, de acusar a los hermanos. Pero la salvación viene por medio del Señor. Entonces tenemos que alabarle a Dios, tenemos que agradecerle al Señor, que Él permite que veamos nuestro corazón, no para tomar distancia de Dios, no para alejarnos de Dios, no para querer vivir lejos de Dios, sino por el contrario, para humillarnos en la presencia del Señor, retomando y tomando la guía para que por medio del Señor Jesucristo podamos vivir vidas en este mundo en las cuales seamos verdaderamente felices, porque Él es el que dijo que vino a dar vida y a darla en abundancia. Amén. Alabado y santo sea su nombre. El error de los labradores fue creer que ellos por sí mismos podían administrar mejor la viña.
no entendiendo que mientras tenían el respaldo del dueño, no entendiendo que mediante tenían comunión con el dueño, esa viña era prosperada. ¿Por qué? Porque esa viña era la visión y era el sueño del dueño. Nadie emprende un negocio si no tiene una visión, ¿no es cierto? Nadie emprende un negocio si no tiene un sueño de que le vaya a ir bien. Amén. El labrador labra con la esperanza de cosechar el fruto. Así que cuando él levantó la viña, cuando él cavó el vallado, cuando él cavó el lagar, cuando él levantó la torre, lo levantó con la esperanza de que vaya a dar fruto. Lo levantó con la esperanza de que sea próspero, tenía el sueño. Entonces, en comunión con el dueño, ellos podían tomar la guía y tomar la dirección para hacer prosperar aún más esa viña y hacer que esa viña diera fruto. Pero alejados de Dios nada podíamos hacer. Así el Señor dijo, alejados de mí nada podéis hacer. Entonces esa viña representa también nuestra vida, que es obra de Dios. Así cuando nosotros vivimos por nosotros mismos, creyendo que teniendo esta vida en nuestras manos, nos va a ir mejor, alejados de Dios, y cuando Dios revela nuestro corazón y la necedad en la cual vivimos, en vez de tomar ese momento como la oportunidad de Dios para humillar nuestro corazón en la presencia del Señor, para ser exaltados, queremos tomar distancia de Dios, entonces estamos empeorando la situación más que tremendando la situación. Estamos empeorando la condición más que enmendando la situación. Entonces, hermano querido y hermana querida, tenemos que entender que por nosotros mismos no podemos vivir y ser felices, sino que debemos vivir en comunión con Dios. Y Dios es fiel, que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, el cual manifestó su poder para salvar a la humanidad, para que la humanidad sea salva por medio de Él. Amén. Entonces no hay condición alguna, por eso Pablo dijo, ¿qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Dios es amor, pero ese amor se manifiesta en Cristo. Fuera de Cristo, alejados de Cristo, lo único que nosotros podemos recibir es castigo, juicio y condenación por la condición que tenemos de hombres perdidos, corrompidos. Pero en Cristo Jesús, nosotros somos herederos y coherederos de todas las bendiciones espirituales. Entonces nuestro mejor negocio es tener comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mejor negocio es permanecer en esa comunión, y cuando nos exhorta el Señor y revela nuestra condición de cuán equivocados estamos, alabemos al Señor, gocémonos delante de la presencia del Señor, porque la exhortación y la corrección de Dios no es para nuestro mal, no es para nuestra destrucción, sino que es para nuestro provecho y es para nuestra edificación, porque el Padre al Hijo que ama lo corrige y lo disciplina a tiempo. Entonces tenemos que mirarlo como en esa relación. Estos hombres pensaron, si nosotros administramos como administradores nos va a ir mucho mejor, no necesitamos del dueño ni de la bendición del dueño. Pero su ruina fue que el reino les fue quitado. Y lo que ellos tenían para dar fruto, no pudieron dar fruto por sí mismos. Pero a su tiempo Dios envió a su Hijo, y por medio de su Hijo levantó un nuevo pueblo, escogido, llamado, santificado, para que pudieran presentar frutos delante de Él. Y ese pueblo somos nosotros, la iglesia. Hermano querido y hermana querida, tenemos esa gran nube de testigos alrededor nuestro, como un testimonio para nuestras vidas. De cuán errado ellos vivieron por vivir alejados de Dios y por querer administrar y tomar las cosas en sus manos, haciéndose dueños y no servidores de Dios, para que no cometamos los errores de ellos, sino que podamos vivir por medio del Señor Jesucristo vidas felices y plenamente exitosos. Por eso, en esta hora, esta palabra, para que
revelado nuestro corazón y entendiendo que no se diferencian en nada nuestra naturaleza, nuestra carne, la de esos hombres, nosotros no vivamos por nosotros mismos, sino que vivamos por el Señor y para el Señor, para que podamos ser verdaderamente felices. Porque nuestro negocio es estar en comunión con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra cuando fuera enviada en esta hora, Señor, viendo que ese pueblo, Señor, teniendo la oportunidad de trabajar en comunión contigo y ser plenamente exitosos, pensaron que por sí mismos podían hacer la obra y así, Señor, podían ellos administrar y encargados de la obra, no necesitaban a quien rendir cuenta, pero lo único que hicieron es ir a un fracaso inminente. Así también en este tiempo nosotros, Señor, tenemos este privilegio de haber sido llamados a la comunión con tu Hijo Jesucristo y así poder vivir en este mundo vidas exitosas, plenamente felices, Señor, no teniendo por qué pasar por la situación, Señor, de haber pasado por la frustración del fracaso o de la dificultad, Señor, sino todo lo contrario, pudiendo vivir plenamente para Dios y por medio de Dios. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,